Hace algún tiempo los chicos de Moto Offroad Academy me propusieron mejorar mis habilidades encima de la moto realizando un curso off-road. Como bien sabéis, tengo un histórico de caídas bastante considerable, debido a mis bien escasas habilidades encima de la moto. Así que decidí aceptar el reto, y aquí estoy, disfrutando de unas instalaciones espectaculares. Pero el día no iba a empezar nada bien para mí. Lamentablemente, en este momento me doy cuenta de que en el trayecto desde la entrada al lugar del circuito pequeño, unos 200 metros aproximadamente, se me cayó mi flamante Insta-X3 totalmente nueva. Estuve buscándola más de una hora, preguntando a la gente que estaba por allí. Claramente, alguien la cogió y se la quedó. Bastaron 2 minutos para perder 600 euros. Pero aunque mi rayada era bastante espectacular, siempre intento sacar ánimos y disfrutar de lo que más me gusta, que es montar en moto. Así que por favor chicos, estar atentos a este gran curso, que seguro que entre todos mejoramos nuestras habilidades off-road. Buenos días chavales, aquí estamos otra vez. Hoy toca curso de off-road con Moto Offroad Academy, que me han invitado. Tengo muchas ganas de aprender cositas, ya sabéis que con mi moto, con lo pesada que es y todo el rollo pues me cuesta a veces. Tengo que encontrar ese tacto. Teóricamente el curso hoy es de inicio, es de feeling, de sentir la moto, de saber dominarla, y de eso se trata, ¿no? De ir aprendiendo poquito a poco y tener ese tacto final que te permita pues salvar caídas, salvar embarcadas, etcétera. Tengo muchas ganas de seguir aprendiendo. Hoy iba a venir conmigo Xavi, pero me ha dejado tirado. Teóricamente iba a venir conmigo para grabar con el dron, etcétera, pero me ha dejado tirado. Estas son las cosas de los chavales de 20 y pico de años, ¿no? Que te dicen que sí y luego que no. Moto Offroad Academy, muchas gracias. ¡Vamos a ello! Y como siempre, en este tipo de cursos siempre se empieza con un briefing, explicando la intención del curso y todo lo que iremos haciendo durante el transcurso de las 5 horas que dura en total. Y como podéis ver, ahí estaba mi Insta-X3. El problema es que al ser totalmente nueva había que conectar la app de Insta360 para activarla, y yo no lo había hecho, así que decidí guardarla en la mochila. El problema es que me la dejé abierta, y en el transcurso de estos 200 metros y 2 minutos escasos se cayó al suelo y desapareció para siempre. Estoy un poquillo rayado porque se me ha caído la Insta360, tío, en un trayecto de 20 metros y me la han cogido, tío. He perdido una Insta360 X3, tío. Bueno, vamos a intentar tener algo de positivismo. Son las 10:10. Bueno, primera vez que estoy en este cursillo. Como os he comentado antes, siempre intento coger las cosas positivas de la vida, así que estáis disfrutando de una vista frontal grabada con la GoPro Hero 9. Estamos en el curso Feeling, ¿vale? Es como el primer curso, es un curso donde tienes que intentar pues tener feeling con la moto, ¿no? Propiamente dicho. Este ejercicio por el cual yo iba a empezar consistía en montarse en la moto en movimiento. Estilo a los James Bond, ya sabéis. Hay que hacer ejercicios en parado, arrancar la moto en parado. Bueno, yo creo que esto lo pillamos, ¿eh? No tiene que haber dificultad. No. Hay una cosa que tengo muy clara. He perdido habilidades. En vez de ganar con el tiempo, pierdo. No. Bueno, es complicado para mí. Para mí un poco complicado, ¿eh? Aunque suena un poco a excusa, no estaba del todo centrado en lo que tenía que estar. Pero habíamos ido a aprender, así que a seguir intentándolo una y otra vez. Venga. ¡Buah! Estas mierdas cuestan, ¿eh? Pero es importante tener el tacto, ¿sabes?
porque en situaciones así un poquito complicadas necesitas tener esa confianza de intentar salir de una embarcada guapa, ¿sabes? Yo tengo la mochila trasera y la cámara y eso siempre va conmigo, así que lo tengo que tener en cuenta para salvar esta mierda. Vale, ahora lo vamos a hacer al revés, ahora vamos a practicar la bajada. El dominio de la moto en situaciones de baja velocidad o casi en parado son clave para el mundo trail. Y una vez explicado con ejemplos prácticos, nos tocaba a nosotros intentarlo una y otra vez hasta que nos saliera bien. Vale, chavales, ahora toca practicar lo de la bajada, nosotros mismos. Ya sabéis que el subirse y bajarse de la moto para mí siempre es una de las cosas más difíciles por el tema de la altura. Vale, vamos. Vale. Me cuesta un poquito la subida, ¿eh? Y después de estar practicando un buen rato, tocaba hacer un pequeño break para recuperar fuerzas e hidratarse. Aunque el curso se celebró en abril, tuvimos un fin de semana en el cual alcanzamos más de 30 grados. Bueno, chavales, ahora estamos practicando la frenada. Vamos a practicar la frenada con los dos frenos a la vez y sentado, en la posición de sentado, que teóricamente no deberíamos hacerlo, pero tenemos que practicar y encontrar el feeling con la rueda delantera, sobre todo. Ahí está, mucho mejor de pie, ¿eh? Cómo se mueve la moto. Si eres capaz de deslizar la rueda trasera, eres capaz de ayudar a girar la moto. Y luego está lo importante de la gestión de la mirada. Venga, va, podemos. Controla frenada, está muy bien, pero sin bloquear. Vale, importante, no bloquear. ¿Habéis escuchado, eh? Esto viene de puta madre, ¿eh? Hace primero de todo que haces un cardio de la hostia. Vamos, va. Que podemos. Esto está bien. Si no fuera por el cabreo que llevo por haber perdido la X3, tío, nueva sin estrenar, chicos. Vamos. Más seguido. El tacto, ahí está. El apoyo delantero de mi rueda. Qué duro está el embrague de mi moto, chicos. Nos han dividido en dos grupos, ¿veis? Estamos haciendo circuitos diferentes. Y después de este ejercicio tocaba cambiar de circuito y de instructor, y así empezar con otro estilo de ejercicios que seguramente nos harían ir mejorando poco a poco en nuestras habilidades y confianza encima de la moto. Vale, esto es un circuito que tenemos que buscar la máxima aceleración en las rectas y luego ser capaces de frenar lo máximo posible antes de entrar en la curva. Entonces hay que buscar la máxima aceleración y la máxima frenada efectiva, ¿vale? Buscando siempre la posición óptima de las piernas, cuerpo, etcétera. Entonces, hay que buscar la posición de los nudillos de los pies respecto a las estriberas. Tenemos que buscar esto. Vamos a dar un poquito de espacio. No creáis que es fácil, ¿no? Combinarlo todo. Al final se tiene que hacerte intuitivo dentro del cuerpo. Por cierto, hubo un momento que a un compañero con una CB500X le empezó a supurar líquido refrigerante por uno de los latiguillos. Con un poco de maña y paciencia, pudo seguir en el curso sin problemas. Como dicen, Honda es Honda. Y después del susto, un poquillo de teoría para seguir mejorando. Muy bien, ahora el ejercicio es controlar la moto
y hacer estos cambios de peso encima de la moto, como los giros, pero sin girar el manillar. El objetivo es no girar el manillar, ¿entendéis? Tener ese control encima de la moto con la posición correcta. Hace una calor brutal, ¿eh? Son las 12 del mediodía y no veas cómo aprieta el calor, tío. Y recordad, el éxito está en las repeticiones. Cuantas más hagamos, mucho mejor. Bueno, son ejercicios que pueden parecer básicos, pero que son clave en este tipo de... cuando estás haciendo campo, ¿sabes? Sobre todo cuando vas en rápido no hay problema. Sobre todo, al menos a mí, me cuesta muchísimo cuando tengo que manejar mi moto en espacios reducidos, en parado, etc. Al final es acostumbrarte al peso de tu moto y sentirla. ¿Lo ves? Ahora se me ha escapado el pie y ya he perdido ahí un poquito de tacto. Y tras diferentes ejercicios de equilibrio, frenada y tacto con la moto, tocaba ir a desayunar. Pero eso implicaba meterse en el circuito de motocross urbano, que tenía sus cositas. Vale, chavales, nos metemos dentro del circuito callejeando un poquito. No, ahí está. ¿Cómo se mueve esto, Julio? ¿Qué es para allí? Ah, sí. Madre mía. Bueno. Esto hay muchas roderas ahora y la moto, lógicamente, se mueve de un lado para otro. Esto ya es un poquito más complicado, ¿eh? Vaya mía. Joder, esto se complica un poquito más, ¿eh? Joder. Con las roderas, macho. Qué locura. Vamos a comernos un bocadillo y beber un poquito de agua, que ya lo toca. Un poquito cabreado, ¿eh? Estoy sudando como un cerdo. Pero bueno, aparecerá. Bueno, chavales, pues lo dicho, hemos descansado un poquito y ahora vamos a hacer una rutilla por el exterior. Es la 1 menos cuarto, vamos a practicar lo que hemos aprendido aquí y creo que luego nos meteremos en circuito un rato, a ver qué tal es. El objetivo al salir del recinto es poner en práctica lo aprendido durante este rato en situaciones reales que nos podamos llegar a encontrar cuando hacemos alguna ruta off-road. Estoy pasando un calor con el traje clean que lo flipas, tenía que haber venido con la equipación más off-road, ¿sabes? Esto empieza ya, ¿eh? Así que vamos a darle un poquito de espacio a los de delante. Vamos a intentar, pues eso, no solo circular, sino intentar salir primero de todo, salir de la rodera y ir practicando lo que hemos hecho, ¿no? Hay que ir haciendo este tipo de cursos de vez en cuando para ir refrescando o aprendiendo cosas nuevas. Nunca está de más aprender, eso tenerlo siempre en cuenta. Ya nos han comentado que estaría muy seco toda esta zona. Como bien sabéis, tenemos una sequía espectacular. No llueve, vamos, ni rezando al dios de la lluvia. Y nos va a tocar comer polvaco. No sé si estaréis viendo algo, ¿no? Pero vamos a comer polvaco, que lo flipas. En el curso hay mucha Teneré, una Africa Twin, una CBX creo, y una 1200 o 1250, creo que sí, y la mía. Descaradamente mi moto es la peor para hacer off-road. Ahora tocaba explicarnos los ejercicios que teníamos que hacer en el exterior y qué aspectos teníamos que tener en cuenta. Ahora vamos a hacer en esta pista, es una pista
creo que circular, vamos a hacer una vuelta y tal. Se ve que hay un poquito de piedra y tal, y vamos a intentar es hacerla técnicamente perfecta. Intentar decir, vale, anticiparme a lo que voy a hacer, tenerlo en la mente para intentar que poco a poco se vaya metiendo, que sea intuitivo, ¿sabes? Que al final se trata un poquito de eso, ¿no? De mirar a lo lejos, no como ahora, estaba pensando en otras cosas, y disfrutar, ¿no? Técnicamente, y no sufrir, porque al final los que salimos aquí en campo con motos trail, lo que queremos es hacer este tipo de rutillas, pero sin sufrir, ¿sabes? Que no tengamos ninguna mierda y que nos sepamos desenvolver en esos momentos en que vamos a baja velocidad, porque realmente el truco de estas motos es a baja velocidad, semiparado, dar la vuelta, hacer esto, hacer lo otro. Esa es la clave de las motos trail, creo, para poder disfrutar de ellas, ¿no? Y no sufrir. Vale, aquí lo he hecho mal, ¿veis? No me he anticipado. Ahora esto es un subidote. Vosotros no lo sé si lo veréis, pero es un poco subida. Vale, subidote. En primera vamos bien. Bueno, es un bosque cerradito, ¿eh? Bien, no está mal. ¿Veis? Sitios nuevos. Trazada. Vista hacia adelante. Saber dónde tengo los pesos de la moto. Moverme de un lado para otro. Todo eso es lo que queremos aprender para luego disfrutar. Estos son los objetivos de este tipo de cursos, ¿no? Me iba a meter por ahí porque lo he visto más claro, pero al final he desistido. Y luego, pues eso, saber cada uno el nivel que tiene, ¿no? No intentar seguir a alguien, porque al final nos podemos hacer daño y eso es lo que no queremos. Y después de varias vueltas al track que nos había planteado los instructores y aplicar los conocimientos adquiridos, tocaba el plato fuerte del día: entrar al circuito de motocross. Eso sí, el de tamaño pequeño. Y no veas cómo íbamos a disfrutar. Chavales, nos metemos al circuito, ¿eh? Primera vez, bueno, mentira. Con esta moto ya me he metido alguna vez en un circuito que estaba abandonado, no sé si os acordáis. Importante aquí todo, ¿eh? Venga, va. Sí que podemos. Uf, esto pica, ¿eh? Esto pica. Está guapo por eso, ¿eh? Cuando empiezas a coger el tranquillo. Vamos a tranquilizarnos un poco porque estoy flipando, ¿eh? Te incita a correr esto como no veas, tío. Bueno, chavales, pues ya nos volvemos para casa. Llevo una radiada impresionante en la cabeza, tío. Me ha jodido mucho, lo de la cámara. Es que han sido 2 minutos. 2 minutos desde que se me ha caído hasta que me he dado cuenta que se ha caído.
han sido 2 minutos. Y alguien en esos 2 minutos se la ha llevado. Y me jode, tío, porque la cámara era nueva. Nueva, que me la han entregado esta semana, tío. Con protectores de lente, etcétera. Una cara de subnormal máximo, tío, que se me ha quedado aquí. Son 600 euros de cámara, vale, que no la he pagado yo, pero macho, tío, duele muchísimo, tío. Estoy súper rayado. Es una cámara que graba increíble, ¿no? El curso, pues bien. La verdad que siempre se aprenden cositas. Va bien, pues sobre todo sentir la moto. Moto tan pesada como esta, pues todo es un poquito más dificultoso, ¿no? De las motos que había allí, la mía, sin ninguna duda, era la más pesada, porque aunque la 1250 en papeles es más pesada, pero al tener el centro de gravedad tan bajo, pues no es lo mismo que esta. Esta mi moto para levantarla es un puto suplicio, ¿sabes? Y bastante creo que hago, ¿no? Me lo he pasado muy bien, he aprendido cositas, pero siempre nos quedamos con lo negativo, ¿no? Sensación agridulce, estoy muy rayado ahora mismo, no os voy a engañar. Pero bueno, espero que os haya divertido, que os lo hayáis pasado bien, que hayáis podido aprender algo, que de eso se trata siempre, de intentar que aprendáis algo. Yo es lo que intento cuando hago este tipo de vídeos, siempre desde un punto de vista novato, ¿no? Como soy yo, un conillo que intenta hacer cosas quizás por encima de su propio nivel. Al final es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? La cuestión es intentar siempre ir mejorando poco a poco y no perder la energía, el espíritu de seguir haciendo cosas. Y ya está, si habéis llegado hasta aquí, pues eso, gracias. Y como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, darle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos la semana que viene, chicos. Hasta luego.